Buen día, profesora y compañeros y compañeras del doctorado. Eh, a continuación voy a trabajar la metáfora de la cultura en las organizaciones. Este tema lo hago a partir del capítulo de la creación de la realidad social, las organizaciones como culturas del autor Morgan en su texto de 1990. La presentación está elaborada por mí, Rodolfo Antonio Munar Moreno, para el Seminario de Sociología de las Organizaciones y la Contabilidad como estudiante del doctorado en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes, Venezuela. Entonces, el autor Morgan inicialmente propone como ejemplo de cultura desde el tema de organizaciones a Japón, un país, ¿cierto? Que pues históricamente resurge prácticamente de las cenizas y se convierte en un referente en temas de calidad, de fiabilidad, de valor y de servicio. ¿Cierto? Un desarrollo industrial que tuvo eh, en el siglo pasado y que, digamos, de los errores y de la derrota, pues él con ciertos elementos históricos y culturales logra desarrollar para volverse pues esa potencia industrial que Morgan nos señala inicialmente como introducción al tema. Digamos que el artículo en sí establece claramente la relación de cultura y organización, que pues es el eje central del capítulo, más bien del libro, que trabaja varias metáforas acerca de las organizaciones o cómo es posible de las organizaciones. Sobre el tema, entonces, inicialmente él plantea, digamos, varias definiciones acerca de la cultura. Una de ellas es que se establecen como modelos de desarrollo reflejados en un sistema de sociedad compuesto de conocimientos, ideologías, valores, leyes y un ritual diario. Digamos que es un enfoque sociológico de lo que es cultura, aunque es bien conocido que la palabra cultura pues tiene diversos conceptos a partir de diversas miradas de las distintas disciplinas. Es la primera parte que él nos define dentro de su texto, que es lo cultural. También dentro de su capítulo de este texto, esta metáfora, establece unos planteamientos trabajados en este capítulo. El primero es que la organización en sí misma es un fenómeno cultural que varía según el estado de desarrollo de la sociedad. Algo que también ya podríamos complementarlo un poco con lo que vimos acerca de lo que son el proceso de la globalización y la modernidad, ¿cierto? Frente al tema de si las culturas son o no son modernas en un momento dado y el desarrollo que han tenido, ¿cierto? Depende de sus propios recursos y de sus propios elementos y características y no necesariamente al compararlas se puede decir que una esté atrasada frente a la otra. El otro punto o planteamiento que trabaja es la cultura, ¿cierto? La cultura varía de una sociedad, las variaciones dependen, ¿cierto? De no solamente de las organizaciones, sino de las naciones en un momento dado. El tercer planteamiento que él propone son los patrones de las culturas y las subculturas colectivas, que básicamente es cómo dentro de una cultura pues se encuentran otro tipo de subculturas que no necesariamente son directamente eh, recurrentes a la cultura general, ¿cierto? En especial lo tratan más desde los países o naciones, ¿cierto? El cuarto planteamiento que él traja son los modelos de cultura se crean y se sustentan. No es algo inmovible, la cultura no es algo fijo, sino que es cambiante y no sé si él retoma, no recuerdo, el tema de la evolución de esas culturas en un momento dado. El quinto planteamiento son las organizaciones son reconstructoras de realidad. ¿Sí? Entonces, digamos que asimismo que las culturas son cambiantes, las organizaciones de cierto modo son actores
que proponen cambios y que a la vez van construyendo la realidad dentro de sus contextos o sus territorios en un momento dado. Ya mirándolo desde la estructura del capítulo, se encuentra un primer subtítulo que se llama La organización como fenómeno cultural, que digamos, como lo mencioné, es uno de las propuestas o ideas que él quiso trabajar Morgan quiso trabajar dentro de este capítulo. Él aduce que las organizaciones son un fenómeno cultural porque, por ejemplo, estamos más bien, más, y retoma ahí a Prestus, en una sociedad de la organización, ¿cierto? La cultura descansa sobre cosas obvias, entendiendo que muchas veces esa cotidianidad y esos hábitos o esos rituales que tenemos diarios hacen parte de la cultura y son en sí mismos las características esenciales de nuestra cultura. Eh, También habla de que en este tema, más bien en este aparte, habla de que la comparación entre culturas, ¿cierto? Es compleja, pero es posible si la hacemos a partir de conceptos. Y él propone, por ejemplo, el caso del trabajo. Digamos que lo desarrolla más adelante, pero en principio toma, digamos, tres referentes claros que son Inglaterra, Estados Unidos y Japón, y ve cómo hay unas diferencias susceptibles entre lo que es el trabajo para la cultura japonesa y lo que es el trabajo para la cultura estadounidense. Entonces, eso hace que ese concepto de trabajo se refleje de distintas formas en el desarrollo y en la misma cultura de las organizaciones. Continuando con la parte de la organización como un fenómeno cultural, eh, establece, por ejemplo, ideas que pues, para mí son principales, donde manifiesta que el desarrollo de las sociedades de la organización va acompañado de la desintegración de los modelos tradicionales del orden social, ideales comunes, credos y valores y dan modelos más fragmentados de creencias y prácticas basadas en la estructura ocupacional de la nueva sociedad. Lo que intuyo acá o infiero más bien es que él dice que a partir de ese orden social, ¿cierto? Las organizaciones de alguna forma también van deconstruyendo esos órdenes y van generando unos cambios que ayudan bueno, llamémoslo entre comillas, evolucionar esa cultura y hacer esos cambios que de alguna forma establecen. Y es posible que eso sea cierto porque, digamos, ahorita que estamos un poco en la era de la información, vemos como organizaciones, ¿cierto? Que ya no son tan tangibles, tan cercanas como cuando estábamos en la era dorada de la época industrial. Entonces encontramos que son organizaciones, por ejemplo, Google, Facebook, organizaciones más cercanas que nos pueden generar algunos cambios de cultura sobre cómo ver la realidad y cómo ver el mundo, ¿cierto? Y cómo acercarnos a otros contextos en términos de la globalización, que también ya lo habíamos hablado de alguna forma. Y cómo eso hace que nuestra propia cultura se vea permeada por esos fenómenos y son inicialmente temas que se logran a través de esos elementos que tienen las organizaciones y de la visibilidad que dan dentro de, digamos, su actividad y su operación normal. Otro elemento que me parece interesante y que tomo de esta idea, donde él habla que las cosas comunes más importantes se enmascaran con las diferencias entre las nacionalidades, es que muchas veces intentamos, ¿cierto?, entender de manera general y amplia a una cultura. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, vemos que nosotros tratamos de hablar de que las empresas antioqueñas son muy pujantes, se cooperan mucho, establecen temas de, digamos, de innovación. Y cuando uno habla de las empresas del interior, por ejemplo, en relación a lo que es mi departamento como Boyacá, empieza uno a observar que hay esa
percepción de que son empresas muy conservadores, poco flexibles, que están metidas, digamos, en la rutina y que no hay cambios muy fuertes. Lo que plantea acá Morgan es interesante porque cuando uno ya entra a conocer las organizaciones dentro de esas diferentes, lo que se llamaría acá regiones en Colombia, pues va a encontrar que tienen los mismos problemas, tienen las mismas dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, como son la escasez de recursos, tienen los mismos problemas a nivel de, de conflictos entre los trabajadores, los directivos y los diferentes roles que ellos realizan. Y muy seguramente, tanto en una región como en la otra, se van a encontrar algún tipo de organizaciones que de alguna forma no cumplen con ese criterio general que tienen, esa percepción general que se tiene de este tipo de sociedades. Él lo plantea desde las sociedades industriales, un poco poniéndolo de ejemplo de lo que ocurre lo que ocurrió en Japón y en Inglaterra y en Estados Unidos y de cómo esos cambios no se podrían generalizar, sino que hay ciertas especificidades o características que dan las mismas organizaciones dentro de esas culturas, por ejemplo, en el caso de Japón, en el caso de Estados Unidos o en el caso de Inglaterra. El otro parte que él trabaja se denomina organización y contexto cultural. Es claro que la organización se ve permeada no solamente por los elementos internos que tiene, sino también por esos elementos de contexto cultural. Una parte de lo que yo estoy intentando trabajar en mi tesis es precisamente eso, es ver cómo las organizaciones sociales campesinas, ¿cierto? En zonas rurales, a pesar de tener una actividad, una operación muy aislada en ciertos elementos, ¿cierto? Sus espacios a veces son bastante precarios y sus recursos son pocos. Ellos generan de manera cierta una cultura propia en su forma de manejarse, de relacionarse, de comunicarse, pero a la vez son permeadas por esos otros contextos que yo denomino también actores, como son, por ejemplo, las entidades públicas, las entidades de gobierno, como son los profesionales que llegan a hacerles el apoyo técnico y como son otro tipo de actores que de alguna forma intervienen y llegan a establecer. Entonces acá cuando hablamos de contexto cultural, por ejemplo, en el caso de las organizaciones campesinas, yo llego a pensar que tienen digamos, unos multicontextos relacionados con esa organización. Y esto es lo que plantea acá Morgan en este capítulo. Entonces, él retoma acá de nuevo como ejemplo la cultura japonesa, ¿cierto? Y establece unas características propias no solo de la cultura, sino de las organizaciones. Entonces habla de cómo el concepto japonés del trabajo retoma el ejemplo que hace en la introducción sobre el trabajo y las relaciones entre la empresa, entre el empleado y la empresa, ¿cierto? Entre el empleo y la empresa. Y establece unas características que pues yo aquí resumo, que son la empresa como colectividad, ¿sí? No se ve como una individualidad, cada trabajador o el directivo, la junta directiva aparte, sino todos son parte de algo y tienen un mismo objetivo, el espíritu de colaboración de la comunidad. Entonces, él es bien enfático en recalcar que la cultura japonesa habla de ese espíritu de colaboración que va más allá de dentro de la organización y que viene ya y casi que impreso dentro de lo que es el japonés como persona y como ciudadano, ¿cierto? El compromiso de vida con la empresa recalca también eso, no es en la cultura japonesa la organización no, o la empresa, si lo vemos desde el punto más, un poco, un concepto más claro, el empleado, el trabajador no llega y ve a la empresa como simplemente un enemigo o a donde tiene que ir, sino como parte de su familia, parte digamos, relación personal
y cercana a lo que quiere, ¿cierto? Otro tema que habla ahí es las relaciones de autoridad suelen ser de tipo paternalista, altamente tradicional y diferencial, donde el empleado ve al jefe con respeto, ¿cierto? Con un respeto y, como dice ahí, una paternidad en el sentido de que es él el que de alguna forma provee esos recursos para su familia y por ende él debe también manifestarlo y actuar de esa forma de agradecer a esa persona y a esa organización en entregar. Creo que es lo que quiere decir es que esos elementos culturales propios, ¿cierto? Del japonés como persona, como ciudadano, por su nacionalidad, por su, digamos, su forma de trabajar, su forma de pensar, de su misma religión, lleva a que cuando llega a las organizaciones, ¿cierto? Esos elementos permean a la organización y logran hacer de alguna forma, o lograron en su momento hacer que ese país saliera de una destrucción total que fue la guerra pasar a ser una gran, digamos, nación con un altamente desarrollo industrial y tecnológico como lo sabemos es ahora Japón. El otro tema que él retoma es que esa cultura de la organización japonesa, ¿cierto? Y como lo mencionaba, viene y digamos que de alguna forma hace a partir de varios autores un análisis que parte de esa cultura del arroz, ¿cierto? La cultura de cómo el arroz como cultivo, a pesar de que Japón es tan pequeño y tiene tantas digamos, necesidades en recursos de tierra, se pudo desarrollar y que hace que esta cultura del arroz en las personas, ¿cierto? En los japoneses, desarrollara unas características que él menciona y que también acá digamos, de alguna forma se conocen, que es la solidaridad, la cooperación, la generosidad, la conformidad, la tradición, el servicio. Digamos que si yo lo traigo un poco a colación frente al tema del sujeto, el campesino, por ejemplo, en mi tesis, es muy cercano a lo que se ve, ¿cierto? Eh, en este tipo de sujetos, el campesino, la persona que de alguna forma trabaja la tierra, tiene por lo general a tener estas características, ¿cierto? Es muy importante que a pesar de que su trabajo es propio, donde labra la tierra de él, se encuentra que hay momentos donde, por ejemplo, necesitan, acá le llaman en Boyacá el convite, ¿cierto? Cuando invita a otros vecinos a que les ayuden a sacar la cosecha, en el caso de la cooperación, son generosos, o sea, comparten cuando hay un exceso de producción, es posible que lleven a otras personas, a otros campesinos, parte de lo que producen, ¿cierto? Asimismo, son muy agradecidos, muy conformes en el término adecuado de la palabra, en obtener, digamos, y beneficiarse de la tierra, de lo que de alguna forma le entregan otros para poder subsistir y tener y la tradición y el servicio que está dada en lo que es su arte, ¿cierto? El arte de trabajar la tierra, en la forma en que la trabajan y el servicio que se da. Sin embargo, pues se entiende que no lo vi muy dado acá en este punto, pero más adelante creo que hay algo que nos diferencia claramente, por ejemplo, si hablamos del campesino japonés al campesino, digamos, colombiano, más especial específicamente el campesino boyacense, es este tema que de alguna forma también él trae, que luego pues él lo trae como problemas que tienen los trabajadores en la cultura de la organización, organizacional de Japón, y es que acá, digamos, somos un poco más, eh, poco seguidos a la disciplina en ciertos aspectos, ¿cierto? Somos un poco más indisciplinados. Acá en el caso japonés, él menciona que hay un autoritarismo dado por las mismas características que ya se mencionaban antes, frente al tema de que al
ser el trabajador una persona, digamos, sumisa y respetuosa con su empleador, tiende a generarse ese autoritarismo. Pero eso tiene, digamos que de alguna forma, unos elementos históricos que menciona Morgan y son elementos dados en que parece ser, o él lo analiza así, que esto es parte de una extensión de la época feudal, ¿cierto? Donde, por ejemplo, primaba el, el feudal como tal y había una cultura del samurái que es bien conocida, tenía unos rasgos de respeto y de admiración por parte de, no solamente de esa cultura, sino de otras culturas occidentales y orientales. Entonces, esta cultura del autoritarismo, de las cargas adicionales de la vida de la fábrica, del traslado laboral forzoso, del resto del sistema feudal, digamos que lo plantea él como problemas, pero creo que influyen de alguna forma en que se pueda, eh, digamos, sacar esas cosas buenas que se tienen, que por ejemplo, lo manifiesto acá en Boyacá, al comparar las dos culturas, es posible que uno diga, tienen las mismas características, ¿cierto? Como personas, el campesino japonés y el campesino boyacense, sin embargo, acá hay un mayor sentido de rebelión frente a la autoridad, ¿cierto? Es bien conocido acá en Colombia por tal vez una de las tantas épocas de violencia que tenemos acá en Colombia desde antes del siglo XIX hacia arriba, es precisamente que no somos claramente sumisos frente a desigualdades, entonces tendemos a generar, y la historia acá en este caso de en Boyacá lo dice, fuimos parte, nuestra tierra, por ejemplo, los campesinos fueron parte y crearon guerrillas y fueron parte del vandalismo en el siglo XIX y parte de inicios del siglo XX. Muchos elementos culturales de la región hacen que no seamos una, digamos, cultura fácil, ¿cierto?, de organizar, porque mm, habrán elementos que muy seguramente eh, se congregaron, ya sea por el mestizaje o ya sea por los mismos elementos de región y ambiente, que hacen que no se logre eso en principio. En el caso japonés, digamos que ese autoritarismo, ese respeto hizo que las cosas fluyeran más fácilmente hacia, digamos, esos objetivos que pretendía la cultura japonesa en un momento dado. Entonces, es algo que es bien interesante por parte de lo que propone Morgan. El otro contraste que hace Morgan es, y lo hace, yo lo estoy haciendo con el tema del campesino boyacense, sin embargo, él claramente en su texto hace la comparación del trabajador japonés, ¿cierto?, con el trabajador inglés. Y dice cómo hay una oposición, ¿cierto? De nuevo retomo, para el japonés hay un respeto, hay un agradecimiento, pues digamos que esa es la generalidad, eso es lo que de alguna forma eh, los estudios que trabaja Morgan dan una idea de que así es. Luego él menciona que en cambio el trabajador inglés, ¿cierto? En sí mismo es un opositor, a pesar de que va a la empresa o a la industria o va a trabajar, ¿cierto? Ya automáticamente se vuelve un opositor. Y que para él ese sistema, entre comillas, además de que de allí surge, entiendo muy el tema del capitalismo, ¿cierto? El concepto de capitalismo ya en la época moderna, empieza a generarse o es parte de él como persona, que es un sistema que lo está explotando y que ha explotado a sus generaciones. Digamos que casi que hay una inconformidad frente al sistema. Sin embargo,
obviamente la organización, las empresas, la industria, pues es el que provee de alguna forma sus necesidades. Si hay inconformismo muy seguramente frente a lo que se paga, a lo que se obtiene y a la forma en que de alguna forma, de alguna manera se obtienen beneficios mutuos por parte de los inversionistas o de los capitalistas en un momento dado. La otra cultura, como lo había mencionado, que Morgan trabaja es la de Estados Unidos y establece claramente cómo hay esas diferencias. Si mientras en Japón prima dentro de las organizaciones esa colectividad, ¿cierto? Ese respeto y esa, digamos, manejo de las personas de lo social, él habla claramente que en Estados Unidos, y lo sabemos correctamente, que allá prima el individualismo, ¿cierto? Que desde lo ético no hay una claridad, son líneas delgadas en las cuales es posible dentro de las organizaciones y fuera de ellas entrar a quebrantar, por ejemplo, las normas, las leyes, entrar a pensar más en el beneficio propio que en el beneficio común. Acá habla de que muchas empresas americanas y empleados están preocupados más por ser vencedores y por la necesidad de recompensar el éxito y castigar el fracaso. Y esto claramente no solamente acá visto desde lo que ve Morgan, sino uno lo ve y se ha, digamos, expresado claramente, por ejemplo, en películas como Wall Street, ¿cierto? Donde el grado de corrupción, de perdición del sujeto y de las organizaciones, de la organización, digamos, el fenómeno interno de la cultura, de, de la sexualidad, de las drogas, del alcohol, de la competencia, ¿cierto? De el perder el horizonte como persona y adherirse simplemente a lo que la organización va dirigido, hace que nos provea y nos vea que es efectivamente parte de esa cultura de los Estados Unidos, ese tema de castigar, ¿cierto? El fracaso. Allá los perdedores no tienen cabida. Entonces, por eso constantemente uno encuentra que nos muestran las empresas que, que son exitosas, que están digamos, con mayor valor a nivel mundial y de algún lado van dejando atrás, ¿cierto? Esos modelos que no son representativos o que no son interesantes para su cultura. Sin embargo, muy seguramente, y como retomando las palabras, es posible que en Estados Unidos esa sea, digamos, la visión general de lo que son las organizaciones y su cultura frente a otros países. Pero es posible y es muy seguramente que encontremos organizaciones que tengan otro tipo de visión y tengan otros principios y valores que, a pesar de no llevarlos a ese éxito como serían las grandes empresas y multinacionales, muy seguramente también forman parte de la, digamos, de la construcción y deconstrucción de esa cultura, de ese cambio que debe haber en Estados Unidos, que tal vez es lo que los enriquece tanto en un momento para ser ser un imperio y ser, digamos, una potencia en el mundo. El otro aparte que trabaja son las culturas y subculturas colectivas. Eh, Acá retomo varias. Una vez que habla de la cultura colectiva, ¿cierto? De un todo, donde todos hacemos parte de esa cultura. La influencia de la cultura es raramente uniforme, ¿cierto? No todos percibimos, a pesar de estar, por ejemplo, en un mismo país, en una misma región, en un mismo territorio, estar en una misma empresa, esa cultura que creemos es general a todos, pues de alguna forma cada sujeto la propia a su manera, ¿cierto? Mantiene ciertos rasgos generales, desde mi punto de vista, desde lo que entiendo, hay unos rasgos generales que me definen a mí como boyacense. Sin embargo, entiendo que yo me desligo de varios elementos de la cultura boyacense. Por ejemplo, en la cultura boyacense todavía para ciertas partes o ciertas regiones es muy rural, muy campesina. Yo como boyacense ya he perdido esos rasgos culturales campesinos, ya me desligué de la tierra, ya hago más parte de la urbanidad. Digamos que esos elementos, aunque son cercanos, no son propios
de mí como sujeto, ¿cierto? Las organizaciones son mini sociedades que tienen sus propios patrones o modelos de cultura y subcultura. Como ya lo había mencionado, muy seguramente podemos ver que en la región boyacense, a pesar de tener organizaciones que son muy conservadoras, hay organizaciones o empresas, entidades públicas, instituciones que se desprenden y van cambiando esos modelos y van impactando la región o la localidad o el territorio donde están. Y eso hace que, de nuevo, y palabras de Morgan, la cultura sea vaya cambiando y vaya siendo un poco flexible a lo que se va obteniendo. Las actitudes y decisiones del equipo directivo tienden a impactar significativamente, ¿cierto?, el ethos. Entonces, acá es muy importante o empieza él a retomar cómo dentro de esa cultura se crean subculturas eh, que son propias digamos, de las características que tiene en un momento dado eh, el ambiente, el territorio, pero a la vez también, como ya lo dijimos, se ven permeadas, por ejemplo, en este caso y en esta época, por la globalización, ¿cierto? Por ese acceso a la información, ese acceso rápido que tenemos a la información. Entonces, eso también genera de alguna forma esas culturas colectivas. Eh, él hace varios énfasis. Yo creo que una claridad, por ejemplo, frente a esa cultura y subculturas son lo que uno denomina las tribus urbanas, el concepto de tribus urbanas, donde a pesar de que hay unos estándares, uno lo ve mucho más en las ciudades capitales, por ejemplo, Bogotá, Medellín, acá que son ciudades, Cali, que son ciudades un poco grandes y dentro de esa cultura colombiana, esa cultura regional, la antioqueña, la cultura eh, bogotana, se crean otro tipo de cultura. Entonces uno encuentra que los jóvenes entran a participar y a crear sus propios rituales, sus propios vestimenta, a cambiar sus hábitos de comida, a cambiar sus hábitos de recreación, a formular nuevas actividades y eso es propio de ellos como subcultura, como tribu urbana, pero a la vez, digamos que no es posible y no lo logran, que es desligarse totalmente de la cultura como tal. Entonces, aunque ellos cambien, por ejemplo, hábitos de comida, pues seguirán haciendo y consumiendo alimentos producidos dentro de su territorio, aunque los coman o los, digamos, preparen de otras formas diferentes, pero siguen de alguna forma viéndose permeados por esos elementos que también, por ejemplo, uno podría hablar religiosos. Muy curioso que uno encuentre, por ejemplo, una tribu urbana, lo que uno antes llamaba un punquero, que a la vez se ha permeado por el tema religioso católico que en Colombia prima mucho y que de alguna forma se logre sostener entre esos dos, entre esa subcultura y esa cultura que es, digamos, de manera general en la región o en el país donde estamos, en este caso Colombia. Él nos pone acá tres estudios de caso. Entonces, para hablar, entender un poco las culturas y las subculturas, habla de la Compañía Americana de Seguros, una compañía que es del siglo, finales del siglo XIX, parte del siglo XX, donde habla de que tenía claramente una diferencia entre la cara pública y la privada de la organización. Es interesante porque, digamos que dentro de la experiencia propia como profesional, son elementos que uno evidencia normalmente en las organizaciones, ¿cierto? Se puede hablar de la responsabilidad social, ¿cierto? De la actividad verde, donde se respeta el ambiente, eso mirándolo hacia lo público, pero internamente uno ve las organizaciones y no cumple ni siquiera criterios propios de reciclaje, de recuperación de material, de, de cumplir las normas sanitarias, ¿cierto? Entonces, generalmente uno ve, por ejemplo, en este caso, políticas donde hay una cambia. En el caso de la Compañía Americana de Seguros, hablaba puntualmente de cómo hacia el exterior
la organización presentaba esa organización amigable donde todos, tanto los trabajadores, los directivos son amigos y la competencia son amigos, pero a la vez cómo dentro de la organización, dentro de esa compañía americana, se generó internamente una serie de conflictos, se generaron unos grupos en donde constantemente estaban, ¿cierto?, en un nivel de competencia donde la dirección, por ejemplo, iba en contravía de lo que era la realidad de las personas y de lo social en términos de relaciones y de conflictos por parte de la compañía. Al final, Morgan pues termina diciendo que esto era lo que llamamos una sucursal o una parte de una empresa más grande y que muchos años después terminan pues absorbiendo la idea y pues entre comillas terminando esa compañía porque pues realmente no cumplía los objetivos de la cultura organizacional de la empresa mucho más grande. Habla de otro ejemplo que pues esto es de lo que hablábamos sobre el tema de cómo en Estados Unidos los casos de éxito son constantemente mostrados, ¿cierto? Y es el caso de Hewlett Packard. Entonces, cómo Hewlett Packard tiene un fuerte compromiso de equipo con una filosofía de innovación. Me llamó mucho la atención el tema de que también tiene una política de retención de empleados. Creo que con este tema de la pandemia, muchas de las organizaciones tuvieron que definitivamente salir a mostrar esa cara de si realmente los trabajadores, los empleados eran una familia o simplemente eran un recurso para, digamos, utilizar o desechar. Creo que a esto se refería que uno de los éxitos de Hewlett Packard fue precisamente ese, lo social, en términos de que no se pensaba como un empleado como un recurso inmediato que se podía en un momento desechar, sino se empleaba al empleado como parte de la empresa, de la organización, que debería continuar, ¿cierto?, en un mediano o largo plazo y cumplir, digamos, casi un objetivo, una meta de vida, ¿cierto?, dentro de las organizaciones dentro de Hewlett Packard. Que vuelvo y retomo, es algo de lo que hicieron muchas empresas, hablo caso colombiano, donde a pesar del fuerte impacto de ingresos que hubo porque se disminuyeron o prácticamente terminaron, mantuvieron su planta de personal, la rotaron, cambiaron las jornadas de trabajo, ubicaron a sus empleados, digamos, dentro de un contexto, mantuvieron contratos que pues, muy seguramente a nivel de costo salieron bastante, le generaron bastante impacto en los costos y en las utilidades, pero que de alguna forma empezó a verse que las organizaciones, por ejemplo, en Colombia, muchas empresas dieron un gran apoyo a los empleados. Caso de las mujeres también que generalmente son las más afectadas en estos remesones y estas reestructuraciones de organizaciones. El último que él habla es de la última propuesta de una empresa IT también, pero él la menciona, digamos, como el lado malo, la parte cultural donde la corrupción, los escándalos, ese tema que hablábamos de Estados Unidos, donde la competencia, la intimidación, el ataque al otro, no solo al otro que está por fuera, sino al otro que está internamente entre los mismos trabajadores, entre los mismos directivos, era evidente, ¿cierto? Era una filosofía de trabajo de ellos, era parte, ahí pone unos ejemplos claros frente a cómo trabajaban sus reuniones, ¿cierto? Y cómo se exigían el mismo directivo que llevaba, pues, digamos, el directivo que para el caso de estudio proponen como ejemplo digamos, de trabajo, como sujeto de trabajo, de investigación, entonces, digamos que llevaba un elemento, impregnaba a esta organización en esa competitividad, en ese individualismo y en ese ataque permanentemente. Obviamente acá también hablan de cómo una organización como esta
llega a permear no solamente el contexto propio de su país, sino contextos, digamos, de otros países, como el caso de Chile, hablan de que participa en todo este magnicidio de Allende y cómo ellos se ven metidos en este rollo. Acá, por ejemplo, en la foto que aparece, se habla de que la organización está matando en Indochina. Es un tema que es bien interesante porque creo que en la actualidad muchas de las multinacionales que tienen actividad en diferentes países tienen estos problemas, ¿cierto? Como que desligan eh, lo que son dentro de sus países, muestran, volvemos al tema, la doble cara, muestran esa responsabilidad social, ese interés por el territorio, pero ya cuando llegan a otros países pierden totalmente porque muy seguramente no hay una normativa tan exigente como la estadounidense en términos ambientales o en términos laborales y hacen que, ¿cierto? Simplemente cambien su posición y su cultura de organización en función de eso, a pesar de que sigan mostrando esos elementos en publicidad y en sus documentos formales que tienen de gobierno corporativo y de buen gobierno. Otro punto acá para analizar es el tema de la realidad organizacional. Entonces, bueno, digamos que en este caso, esta parte casi que es la conclusión de lo que se venía hablando frente al tema de que las organizaciones hacen parte de la cultura, que se ven permeadas por la cultura y que la organización crea esas realidades, ¿cierto?, dentro de sus contextos. Creo que ya lo venía exponiendo, digamos que, como lo manifiesto, esto hace parte de la conclusión del trabajo que él hace durante los anteriores apartes. Entonces acá creo que lo concluye diciendo que debemos intentar comprender la cultura como un progresivo y actual proceso de construcción de la realidad que nos que nos lleva a un completo fenómeno de cultura viva. Eh, eso lo relaciona con las organizaciones y como ya lo mencioné también, son las organizaciones las que de alguna forma crean y influyen y permean a la cultura, ¿cierto? En su contexto, en donde están ubicadas principalmente. Eh, el tema que también él plantea es cómo para las organizaciones, ¿cierto? O para más bien nosotros como investigadores y para la misma sociedad, el reto es comprender, eh, de entender las organizaciones como cultura, es comprender cómo este sistema en sus aspectos mundanos o más dramáticos se crea y se sostiene. O sea, cómo lograr entender que las organizaciones tienen sus propias culturas, su propia cultura y a la vez, ¿cierto? Cómo hacen parte de la cultura en la cual están relacionadas. Por lo último, hace unas ventajas y limitaciones de la metáfora cultural. Eh, digamos que nos propone ciertas reflexiones acerca de cómo hay elementos que nosotros en la actualidad consideramos ciencia y que terminan siendo, digamos, parte de ese intento de la humanidad por entender la realidad y por predecir ese futuro y esa realidad en un momento dado. Eh, Acá también habla de cómo las organizaciones, ¿cierto? Tienden a tener claramente unas bases de creencias y de hábitos y de cómo desarrollan dentro de eso la importancia por la objetividad y la racionalidad. Para entenderlo desde el punto de vista eh, más allá en la práctica, ¿cierto? En donde la realidad está dada por esa legitimación que tienen frente a la sociedad. Otro tema que dice, y que pues ya lo mencionaba, es que la organización tiene sus propios símbolos, sus propios significados, comparte y interpreta de alguna forma, ¿cierto?, lo que es su realidad y a la vez crea esa realidad para esa construcción de cultura propiamente. El otro aspecto que menciona acá es que esa creación de cultura dentro de las organizaciones está dada por, ¿cierto?, la influencia del lenguaje, las normas, del folclore, de las ceremonias, que es parte, digamos, de las conclusiones que ya también se han mencionado en el desarrollo de esta pequeña exposición.
Y por último, pues yo menciona que la metáfora también nos ayuda a reinterpretar la naturaleza y el significado de las relaciones organización-entorno. Entonces, digamos que a partir de estas metáforas que estamos entendiendo, de alguna forma nos ayudan a comprender y a entender mejor a las organizaciones. Utilizando estas metáforas es posible que nosotros logremos comprender ciertos aspectos que si lo viéramos solamente desde lo económico o desde digamos, jurídico normativo, pues sería muy complejo hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, un caso puntual es entender a la organización solamente desde sus estatutos y la relación que tienen las normas y el cumplimiento de esa norma. Si cuando uno ve caso, por ejemplo, organizaciones campesinas, una cosa es sus estatutos, su ley, ¿cierto? Normativa, y otra cosa es la ley que hacen por costumbre. Sus relaciones personales no se basan en solucionarlos a través de lo que establecen los estatutos, sino en lo que establecen ellos como personas y como comunidad. Entonces, eso hace que diste mucho de cómo una metáfora de lo normativo podría entenderse igualmente desde la metáfora de lo cultural, en el caso de las organizaciones. Y por último, pues acá habla de que también se entiende que a partir, por ejemplo, de esto tal vez una limitación que él menciona es como desde esta metáfora cultural a veces se tiende a idealizar, a volver héroes, a establecer ciertos, digamos, eh, prototipos de lo que debería ser, por ejemplo, el caso de los directivos. Lo hablaba del caso de Estados Unidos, siempre nos muestran al directivo exitoso, al directivo que logra, digamos, el éxito en su organización. Muy pocas veces se ve el caso para mostrar de esos líderes o directivos que trabajaron mucho, que pusieron en práctica su trabajo, pero pues que no lograron sus objetivos, ya sea por razones económicas o sociales o porque en su momento no era su, digamos, tiempo para lograr esos objetivos. Me disculpo por el tiempo, pero pues digamos que el tema es bien interesante, bien, creo que cada una de las metáforas que desarrollamos por parte de los compañeros son bien interesantes para la hora de analizar. A mí particularmente en la tesis, y lo tomo, me sirve mucho para seguir estableciendo a la organización como un elemento clave dentro de esa construcción de conocimiento de los sujetos, ¿cierto? Y de la misma organización en función de la contabilidad. Entonces, este tema cultural es claramente importante, puede ser una interesante arista retomar algunas de estas metáforas y empezar a analizar este tipo de organizaciones sociales campesinas desde alguna de estas metáforas para también entender un poco cómo, cómo ese constructivismo, ¿cierto? Esa construcción de conocimiento en las organizaciones está precisamente permeado por ese aspecto que llama Vygotsky, que es la teoría sociocultural histórica, donde la construcción del conocimiento del sujeto se ve permeada por ese contexto, por el territorio y por sus mismas relaciones sociales en un momento dado y obviamente su propio conocimiento y su propio análisis e interpretación del mismo. Agradezco mucho a la profesora y un buen día.